Advertencia, lo que viene a continuación es no apto para mentes aburridas. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de nuestra insaciable curiosidad. Señoras y señores, porque todo en la vida tiene su ciencia. Aquí comienza All You Need Is Love. El show de ciencia y tecnología más querido del mundo. Con la conducción del periodista Iván Rimaza. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de All You Need Is Love, completamente en vivo desde el estudio 95 de Santiago Televisión, también completamente en vivo por Radio USACH 94.5 FM. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Ya estoy enojado ahora. ¿No? ¿Cómo están? Miércoles hoy día, ombligo de la semana, a menos que nos estén viendo como siempre las repeticiones el fin de semana o en Spotify, YouTube también están disponibles todos los capítulos por si quieres ahí copuchar. A propósito de copuchar, te voy a hacer una pregunta para prender esta cabeza copuchenta que tenemos nosotros. ¿Qué pasaría si todos hablamos el mismo idioma? ¿Qué pasaría si todos hablamos el mismo idioma? Como la Torre de Babel, pero al revés. ¿Se acabarían las barreras? ¿Quebraría Duolingo? Bueno, la verdad es que a lo largo de la historia ha habido varios intentos de crear un idioma universal, pero como que la idea no ha aprendido mucho. Por ejemplo, en 1887, un médico polaco inventó el Esperanto. Quizá te suena, lo has visto por ahí, Wikipedia de hecho tiene algunos artículos en Esperanto. Su idea era que toda la humanidad hablara el mismo idioma. Sonaba genial, pero la verdad es que hoy, 137 años después, apenas 2 millones de personas lo hablan. Hartos, ¿eh? Hartos, pero muy lejano al total de la población mundial. La científica cognitiva Lera Boroditsky propone de hecho que tu idioma moldea cómo piensas. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, los habitantes o los hablantes, de un idioma aborigen australiano que usan puntos cardinales absolutos en vez de decir izquierda o derecha. Para ellos no existe la izquierda o la derecha, sino que simplemente se refieren a todo con puntos cardinales. Siempre saben dónde está el norte, incluso en habitaciones cerradas. O los hablantes de un idioma del Amazonas, que no tienen números exactos, no los ocupan, sino que solamente usan poco y mucho. Y su percepción de cantidades es muy distinta a la nuestra. Si todos habláramos lo mismo, sería como si la humanidad decidiera usar solo un tipo de lente para ver el mundo y quizás se perderían toda esta riqueza que nos dan los distintos idiomas. Pero incluso, de hecho, ya, olvidémonos de aquello. Incluso si mañana desaparecieran todos los idiomas salvo, no sé, el inglés, ponte tú, igual pasaría algo inevitable: la rebelión lingüística. El lingüista William Labov estudió esto en Nueva York y descubrió que incluso hablando el mismo idioma, los grupos crean automáticamente variaciones y códigos secretos. Por ejemplo, los adolescentes inventarían nuevas palabras para diferenciarse de sus padres, barrios tendrían también sus propios modismos, serían dialectos tan diferentes los que irían apareciendo que en la práctica sería como volver a tener idiomas distintos. Pareciera que nuestra naturaleza es diferenciarnos de manera lingüística, ¿no? Como que todo tendiera hacia aquello. Porque la diversidad lingüística, de hecho, no es un cacho que hay que arreglar en un mundo con muchos idiomas. Las ideas deben cruzar filtros que enriquecen el debate cuando tenemos idiomas de distinto tipo. Pero si tuviéramos un solo idioma, ese que controla el lenguaje podría controlar el pensamiento y definir la realidad. Acá comienza All You Need Is Love. Te escuchamos. Esto es Conexión Cuántica. Tus 15 segundos de fama comienzan acá. Nuestras redes sociales están disponibles, por supuesto. Va a aparecer un código QR abajo a la derecha para que tú lo escanees como si fuera la carta de un menú, pero en este caso, la carta de un menú. Sí, ¿por qué dije eso? Es como redundante. La carta de un restaurante o el menú de un restaurante. Tú te vas a las preguntas curiosas que subimos en nuestras redes sociales, @diariosach, @Santiago Televisión, @Radio USACH, ¿qué más? USACH Oficial, todos los USACH que se te ocurran. Preguntas como cuáles. La que siempre repito es la del semáforo, porque yo creo que es la curiosidad más grande que tienen muchas personas. ¿Funciona o no funciona esa caja amarilla, el botón del semáforo que uno aprieta supuestamente como peatón para cruzar más rápido? Invitamos al experto en semáforos. Esas y otras preguntas, la última de hecho que subimos, siempre hacemos eso, preguntas curiosas con los expertos adecuados. La última fue: ¿qué significa tralalero tralalá? No sé si han visto estos memes, llevan harto tiempo. Uno podría decir incluso que ya pasaron de moda, ¿no? Los memes de este brain rot italiano, este sinsentido con acentos italianos, cosas generadas con inteligencia artificial. Lo analizamos acá con un semiólogo. Nos decía que es un juego de palabras que de alguna manera, o este sinsentido,
responde a la ausencia de un proyecto político. Y nos da, por ejemplo, valga la redundancia, el ejemplo de en el pasado, en la dictadura, ponte tú, existía la Brigada Ramona Parra, porque él es especialista en la cultura visual de los jóvenes, ¿ya? Y la cultura visual de los jóvenes, antes de los memes, eran, por ejemplo, murales. Hoy día, por supuesto, se amplía mucho más, anime, videojuegos, etc. Pero en la antigüedad, con la Brigada Ramona Parra, en la antigüedad digo yo como si fuera prehistoria, pero en dictadura, por supuesto que había una revolución, un ambiente político mucho más fuerte, ¿no? Un proyecto donde volcar todo el sentido. Y por eso él dice que antes, con proyecto político, teníamos mucho más sentido que ahora, que hay una ausencia de proyecto político. Vamos a ver los comentarios, a ver qué es lo que reaccionaban ustedes, porque la verdad es que harto se compartió lo que tenían, ahí lo estamos viendo en pantalla. Grande profe del billar, le dice alguien. Otro dice, si supieran que el profe fue compañero de Christian Metz. Ay, qué fascinante eso, porque pocos conocen, yo creo, el nombre de Christian Metz, pero en el área de la semiología, de las ciencias sociales, es una eminencia, es un investigador francés, que ya falleció, de hecho, y efectivamente Rafael del Villar, que era el experto que teníamos acá en el estudio, compartió sala de clases con él y salió por un lado esta eminencia francesa y por el otro la eminencia chilena que se vino a nuestras tierras. Me fui en la pálida, dice otro, con este análisis. Claro, es que es muy entretenido. Eso de hecho yo leía en los comentarios. No es que el meme, obviamente que es un sinsentido y el propósito del meme no es analizarlo y no es generar una reflexión profunda, ¿no? Pero uno igual puede analizar todo, finalmente, incluso si es que no es la intención original de ese producto. Qué divertido, me fui en la pálida con este análisis porque eso es como lo que uno busca de repente, ¿no? Que el cerebro explote para que se reconfiguren las cosas que entendemos adentro. Entonces, Tralalero, dice alguien, ¿es una expulsión hacia el sistema? Bueno, podría ser de alguna manera. Porque lo que antes se volcaba en un proyecto político, o piensa de hecho para el estallido, que es mucho más reciente, ¿para qué vamos a hablar de la dictadura y la Brigada Ramona Parra? En el estallido no había tanto sinsentido. Había como un discurso que uno no quiere decir coherente, pero que se entendía en las redes sociales, con memes, cuestiones que se volcaban como a este proyecto político. Ahora, no hay proyecto político, entonces todo se vuelca a un sinsentido. Esa es la teoría del semiólogo, por supuesto tú la puedes o no la puedes compartir. Seguimos con más. All You Need Is Love. Y ahora, ¿quién podrá explicarnos? Vamos a hablar sobre el huemul porque se dice que es como el animal que aparece en el escudo, ¿no? Que representa los valores de Chile junto con el cóndor, qué sé yo. Pero yo nunca he visto un huemul. ¿Qué es lo que pasa con los huemules? Y hubo una noticia hace poquito, de hecho, que nos podría dar una esperanza. En ese sentido, lo vamos a comentar todo esto con nuestro invitado que ya está conectado ahí en videollamada, Cristian Saucedo, director del programa de vida silvestre en Rewilding Chile. Cristian, nuestro público te manda un aplauso a la distancia. ¿Cómo te va? Gracias por estar acá. Acá para que hablemos de huemule y de la naturaleza en general. Oye, partamos por esta noticia que yo decía, porque naturalmente yo creo que esto va a derivar en hablar de los huemules, derechamente, en qué están, dónde viven, etcétera. Pero partamos por esta noticia. Hace unas semanas encontraron en Cabo Froward, que de hecho es un lugar que yo había, perdón que me desvía, Cristian, tú ya lo sabes, pero la gente que nos está escuchando, yo vi Cabo Froward y claro, yo me acuerdo cuando chico, en algún momento de mi vida, haber estado buscando como cuál es el punto más al sur donde se acaba el continente. Y efectivamente es por ahí, por el Cabo Froward. Uno podría decir, de ahí para abajo hay puro mar, está la Antártica. ¿Cómo llegaron, porque esta es la noticia, 10 huemules a este rincón tan remoto de la Patagonia chilena y además estando en tan buena condición? Explícanos un poco esta noticia y después nos ponemos ahí a hablar de los huemules. Sí, buenísimo. Bueno, efectivamente es el punto más austral, continental de Chile. De ahí en adelante, de ahí hacia el sur, ya empiezan Tierra del Fuego, hay archipiélagos y todo lo demás. Y bueno, este hallazgo se produce en el contexto de un esfuerzo de la Fundación de levantar información de esta zona, porque estamos trabajando, promoviendo lo que es la creación del futuro Parque Nacional en esa zona. ¿Y por qué estamos ahí? Estamos ahí porque, primero, es una zona muy rica en biodiversidad, es el punto más austral de distribución de los huemules, es el punto más austral de distribución de la conífera nativa, en este caso el ciprés de las Huaytecas. Hay turberas que son importantes para la captación de carbono y en el fondo hay una serie de muy buenas razones para hacerlo. Es un área muy remota, de difícil acceso, se accede desde Punta Arenas hacia el sur, donde termina el camino, y de ahí uno accede caminando hacia la zona de lo que es el Faro San Isidro, o
mar, ¿no es cierto? Desde el agua se accede a toda el área costera para de ahí internarse a las áreas de bosques de coy o en las turberas. En este caso, el hallazgo de los huemules se produjo en el contexto de un trabajo en los sectores más altos a los cuales accedimos con el apoyo de helicópteros que nos dejaron y ahí establecimos campamentos para levantar información de huemules y de la naturaleza en general. Instalamos cámaras trampas, realizamos transectos y en el fondo toda una metodología que lo que busca es relevar información de esta zona en apoyo y fundamento, digámoslo así, para la creación de este futuro parque nacional que podría alcanzar algo así como 120.000 hectáreas. O sea, estamos hablando de una superficie bien importante. Oye, Cristian, una duda que me queda acá, uno habla del hallazgo de estos huemules. Uno podría decir que son 10 huemules, comillas, nuevos. No lo digo en el sentido de la edad, sino que los tenemos contados a los huemules que hay en Chile y estos huemules, por decirlo de alguna manera, ¿no estaban contados? ¿O cómo? Explícanos cómo es esa duda. Sí, bueno, ese es bien interesante. Huemules hablamos, la estimación que manejamos a nivel global es que quedan 1.500 huemules en Chile y Argentina. De estos 1.500, eso pone al huemul primero en una situación de peligro de extinción. Segundo, hay que recordar que los huemules se distribuían originalmente desde la sexta región, desde el río Cachapoal hacia el sur, teniendo como punto más austral efectivamente del continente el área de Cabo Froward. Sin embargo, solo en algunas áreas tenemos números, tenemos conteos y censos. Entonces, este 1.500 es primero una estimación y segundo, los huemules de Cabo Froward, digamos, no existe hoy día un catastro y este trabajo va en esa línea, va en la línea de primero mapear dónde tenemos huemules, en qué áreas están estos huemules y qué conectividad existe entre ellos, porque aquí, digamos, una parte de la amenaza que significa que queden pocos huemules, ese es un tema numérico, pero también es un tema de conectividad de estos grupos y por eso hablamos de subpoblaciones de huemules, es decir, no tenemos un continuo de huemules a lo largo de su distribución y por eso que es tan importante, especialmente en áreas que o ya están protegidas o que están en proceso de convertirse en áreas protegidas, de contar, digamos, con este catastro inicial que dé luces de los números y poder monitorear en el tiempo si esta situación mejora, empeora e incluso conocer las amenazas a las cuales están presentes estas subpoblaciones a lo largo de la distribución del huemul. En esta misma línea, Cristian, más o menos, ¿cuál es la población que uno tiene, o que se estima que hay en Chile de huemules? Y en esta misma línea también, ¿cómo esto podría responder a la típica inquietud que tienen muchos chilenos y chilenas, ¿no? Que es como, el huemul al parecer es tan importante para el país, al menos en lo simbólico, pero cuesta mucho verlo. ¿Por qué ocurre esto? ¿Cuántos huemules hay más o menos en Chile? ¿Dónde están ellos? Sí, bueno, los huemules de estos 1.500, que son todos los huemules que quedan, hay que decir que esto es menos que el oso panda. Wow. Estaríamos hablando que un 80% de estos huemules estarían en Chile, ya algo así como 800, 900 individuos, siendo Aysén y Magallanes, digamos, los núcleos más importantes. ¿Ya? Existen en otros sectores, en el área, por ejemplo, de Puelo, de Futaleufú, pero son grupos bastante reducidos. Y los huemules más nortinos, digamos, que existen son los que están en la zona de los nevados de Chillán, que se estima que no serían más de 50 y estarían muy dispersos en una extensa área de más de 500.000 de hectáreas y muy poco conectados entre sí con varias extinciones locales produciéndose. Entonces, están en Chillán, nos movemos hacia el sur, aparecen en el área de Huilo Huilo, que es donde hace más de 10, 15 años hay un esfuerzo de reintroducción de la especie y el huemul está volviendo gradualmente a esa zona y de ahí el huemul aparece nuevamente en el área que hacía referencia de Puelo, de Futaleufú, siendo Aysén y Magallanes los núcleos más importantes y en general las áreas protegidas, los parques nacionales y reservas, no todos, pero varios de ellos son muy importantes y desde ese punto de vista quería resaltar que, por ejemplo, en la Patagonia, parques nacionales como Cerro Castillo,
Patagonia o Torres del Paine son lugares donde uno tiene la oportunidad de ver a los huemules, de conocerlos y de pasar de verlo en el escudo o de imaginarlo como una especie de criatura incluso mitológica, Sí. a ponerle carne y hueso y pelo. Y es, digamos, una experiencia, y a mí me encanta ver cómo la gente se maravilla y para en la carretera austral a contemplar los huemules que muchas veces se ven en la zona del Parque Nacional Cerro Castillo, acá en Aysén. Así que esa es como una invitación, un llamado a visitar, digamos, nuestros parques, a buscar los huemules que están en alguno de estos parques. Y afortunadamente una especie que poco a poco, si bien está en esta condición de extinción, de peligro de extinción, hay varios esfuerzos orientados a su conservación, su recuperación numérica, y no solo porque el huemul sea importante, sino que porque el huemul como especie paraguas, si tenemos huemules conservados, estamos preservando y conservando un ecosistema en muy buenas condiciones y se están preservando las interrelaciones entre otras especies en que están en el ecosistema que habita el huemul. Oye, Cristian, hoy día entonces estamos en una situación crítica. ¿Hubo algún momento, me imagino que sí, y esta pregunta tiene dos patas, en la que esta situación no estaba crítica, es decir, que el número de huemul, uno podría decir, era, comillas, normal? ¿Cuándo fue eso? ¿Y qué pasó que esto cambió? Porque mi intuición me dice que es como, si tuviera que ocupar la palabra culpa, es por la acción humana, ¿o no? Sí, de todas maneras. Bueno, la acción antrópica, la acción humana está detrás de los procesos, digamos, de degradación ecosistémica, ambiental y de la extinción de especies. El huemul no es una excepción en esa línea y, digamos, su desaparición a lo largo de su distribución tiene que ver 100% con la acción humana. Primero la caza, luego el ganado, las enfermedades que venían con el ganado, el perro o los perros, la pérdida de hábitat, esta a través de la tala del bosque, la ocupación de áreas que ocupaba el huemul, entonces fue desplazado de esas áreas, el arribo de especies invasoras como el ciervo rojo, el jabalí, también son razones detrás de la pérdida de los huemules. Los perros son una amenaza aún enorme y causa, digamos, de su desaparición a lo largo de la cordillera e incluso hoy día donde todavía persiste la especie. O sea, en el área de Cerro Castillo, que yo mencionaba recién, existen casos de ataques de perros desde área urbana hacia el huemul y eso tiene que ver, digamos, con una tenencia irresponsable o una mala tenencia de los perros. No estamos hablando en la mayor parte de los casos de perros asilvestrados, sino que estamos hablando de perros que tienen dueños, que no están, digamos, siendo cuidados o supervisados adecuadamente y salen, digamos, a hacer acciones de jauría. Se reactiva esta conducta, ¿no es cierto?, que los perros vienen de su ancestro el lobo, y se ponen a perseguir especies nativas. El huemul cae presa de esto, no tiene un mecanismo de defensa efectivo para los perros y termina siendo presa. Entonces, todas estas razones están detrás de por qué fuimos perdiendo los huemules, y si nos damos cuenta, ¿dónde quedan huemules? Quedan huemules donde hay menos gente, donde la densidad humana es menor y donde estas amenazas no es que estén ausentes, están presentes, pero están en menor intensidad. Entonces eso, digamos, nos permite entender por qué todavía están los huemules por acá y por qué estamos aún a tiempo de conservarlos. Y reitero, no solo porque los huemules de por sí sean importantes, sino que lo que representan como indicadores de la salud del ecosistema. Oye, Cristian, ¿y cuál sería? Porque hay muchas cosas que se están haciendo para combatir esto, no solamente desde Rewilding, hay gente, ojalá que con esto de hecho estemos generando mayor conciencia. Más que profundizar en el qué se está haciendo para revertirlo, mi pregunta es, ¿cuál sería una ambición realista o a dónde podríamos llegar sin engañarnos y después decepcionarnos? ¿A qué voy con esto? Es como todo lo que estamos haciendo podría eventualmente hacer que los huemules o la población de huemul y nuestra cohabitar también con esta especie vuelva a ser como era hace 100 años y todo bien, al 100%, todos felices. Voy a ocupar un concepto de stock como de supermercado, ¿no? Pero tú me vas a entender con un concepto como que reabastecimos la población al máximo y todos felices.
o quizás eso sería demasiado una utopía y la ambición es un poquito menos, que es como, no sé, de repente, más que volver al estado anterior, detener que se sigan desapareciendo huemules, no sé, explícanos como cuál sería una ambición realista, porque de repente uno se imagina, chuta, todas estas organizaciones están esperando como volver a una etapa como era hace 100 años, pero ese trabajo me imagino que es, no sé si imposible, pero pucha, muy, muy, muy difícil. ¿Qué es lo que realmente se puede lograr? Sí, yo pienso primero que es realista pensar en darle una protección efectiva a los huemules que están primero dentro de nuestras áreas protegidas, de nuestros parques y reservas. Ese es el paso número 1, es algo que es posible de hacer, es necesario y es parte, digamos, del compromiso que como país tenemos para con nuestra especie, ¿ya? Las áreas silvestres protegidas son el refugio inicial del huemul y de todo, digamos, la conservación de los ecosistemas. Eso es realista. El segundo paso es el involucramiento de los vecinos, de las comunidades en estos procesos de recuperación de las especies, como el caso del huemul. Y aquí también tenemos muy buenos ejemplos de vecinos a áreas protegidas a lo largo de todo Chile que están cambiando sus prácticas o que incluso están pasando de ser ejemplos ganaderos tradicionales a combinar sus sistemas productivos o su actividad con actividad turística, con una especie de expansión o un corredor del área protegida hacia el área vecina. Entonces, creemos que todo eso es realista y también hablamos del repoblamiento de los huemules a lo largo de los Andes. Y eso es algo que puede sonar utópico, pero no lo es súper alcanzable y de hecho hay varios esfuerzos a nivel nacional e incluso binacional entre Chile y Argentina en esa línea. Y ahí yo quisiera, digamos, destacar una iniciativa que se llama el Corredor Nacional del Huemul, ¿ya? Que es justamente lo que dices tú, cómo aterrizar de manera realista un plan de trabajo entre organizaciones para avanzar en la recuperación numérica y de distribución del huemul. Así que vamos bastante bien orientados, yo soy bastante optimista y esto también tiene, digamos, ribetes transfronterizos, porque hay huemules que compartimos con Argentina y hay esfuerzos en esa línea. Entonces yo diría que el huemul es un muy buen ejemplo de cómo una especie que está en problemas hace o motiva que una serie de organizaciones vuelquen su esfuerzo, también la sociedad civil, los vecinos y todos los estamentos públicos de Chile y de Argentina. Oye, Cristian, te habrás dado cuenta, en este programa tenemos preguntas fascinantes, pero también tenemos juegos. Como por ejemplo... ¡La ruleta! Acá está instalada la ruleta, hermosa, preciosa, Cristian, no nos asustemos. Todos los invitados que llegan hoy como que se sorprenden por los juegos, pero no, tranquilo, vamos a seguir hablando de lo que estamos hablando, los huemules y su conservación, pero con un giro. Y la idea es que cada uno de los colores de esta ruleta se condice con una pregunta que haría un niño o una niña sobre el tema de los huemules. Entonces yo voy a hacer girar la ruleta, se detiene, hago la pregunta a la cámara y te toca a ti responder. Puede que tengamos la respuesta a esa pregunta, si no, no. Imagínate que un niño, uno de repente tiene que inventar la respuesta a los niños también para quedar bien, pero siempre relacionada con el tema del huemul. ¿Te parece que giremos la ruleta? Buenísimo. Vamos a girar la ruleta entonces a la cuenta de 1, 2 y 3, mientras conversamos con Cristian Saucedo, director del programa de vida silvestre en Rewilding Chile, sobre estos huemules. Se encontraron 10 nuevos en el Cabo Froward, muy al sur de Chile, y la ruleta se detiene en el color azul. ¿Qué pregunta? ¿Corresponde al color azul sobre los huemules? ¿El huemul es el Bambi chileno? Responde el experto. Bueno, el huemul es uno de nuestros ciervos nativos. Hay dos más, el pudú, ¿no es cierto?, que es uno de los ciervos más pequeños del mundo, y la taruca o el huemul del norte. El Bambi es, digamos, la historia de Walt Disney, ¿no es cierto?, que corresponde a otra especie de ciervo, es, digamos, un primo lejano del huemul, que pertenece a la misma familia, pero es una especie distinta. Ah, ya. ¿Y estas otras dos especies no las conoces? ¿Son todos ciervos? Primero, te dijiste taruca, que es como el huemul del norte, el huemul y otro más. ¿Son todos los ciervos? Y el pudú que vive en los bosques bien densos del sur de Chile, está en Chiloé, en el área del bosque del Parque Nacional Pumalín, ¿no es cierto? Tiene una distribución más o menos de la 7ª región hacia el sur.
y hasta el sur de Aysén, y la taruca, que está en el norte de Chile, y el huemul. Son nuestros 3 ciervos nativos. Y también, bueno, en Chile existen ciervos que se llaman exóticos o introducidos, es decir, que son originarios de otro hemisferio, de otros países, y que lo han traído con fines de establecer criaderos o incluso cotos de caza, y ahí está el ciervo rojo, el ciervo dama, por dar algunos ejemplos. Ay, qué fascinante. 3 ciervos ahí tenemos entonces acá en nuestro país. Oye, Cristian, muchas gracias por estar con nosotros en el programa. Nuestro público te da ahí un aplauso a la distancia. Que estés muy bien. No, muchas gracias, Iván. Un gusto conversar con ustedes, contigo, y compartir esta información sobre el huemul y todo el trabajo que se está haciendo para avanzar en su recuperación. Genial, que estés muy bien, Cristian. Chao, chao. Nosotros seguimos con más. Chao, ¿Te chao. parece? All You Need Is Love. La máquina del tiempo. ¿Cómo era en la antigüedad estas cuestiones que nos metemos en la oreja? Los audífonos. Pero no solamente para escuchar música, también aquellos que tienen discapacidad auditiva de algún tipo, o no solamente personas sordas, sino que aquellos que no escuchan tan bien. ¿Cómo eran los audífonos en la antigüedad? Bueno, en la antigüedad, en particular, las personas con problemas auditivos, sordera, ocupaban amplificadores naturales, conchas marinas o cuernos de animales como amplificadores rudimentarios del sonido. En vez de dispositivos, se diseñaban espacios como teatros griegos, por ejemplo, que tenían una acústica perfecta para que el sonido llegara a todos. Uno podría decir entonces la solución también estaba en ese entonces. Hoy día se sigue aplicando, pero en ese momento era casi lo único a lo que uno podía echarle mano, la arquitectura sonora, ¿no? En el caso de la música. Existían también unos instrumentos que se llaman trompetas acústicas, también para la sordera. Primeros intentos manuales de dirigir el sonido hacia el oído, y estaban hechos de metal o de madera. Luego, la música en vivo era sin dispositivos, o sea, toda la experiencia musical era 100% en vivo, colectiva, no existía la idea de audífonos personales. Y en la edad intermedia llegaron ya estas trompetas auditivas mejoradas para las personas con algún nivel de sordera. Se vuelven más portátiles, hechas a medida, usadas por la aristocracia que tenía pérdida auditiva. Busca de hecho en Google Imágenes, es muy divertido. Trompetas auditivas o trompetas sonora o como se llame. Literalmente son personas poniéndose como unos conos de tránsito, más bonitos y más pequeños, ¿no? Pero en la oreja como para escuchar mejor, ocupando por supuesto las propiedades físicas que tiene ese objeto. El cono ayuda a que entre mejor el sonido, etc. El fonógrafo llegó después también, tiene más que ver con la música, claro, pero lo inventó en 1877 el señor Edison y permite grabar, reproducir sonidos, marcó así el inicio del audio personal. Y los primeros auriculares telefónicos aparecieron a fines del siglo XIX. Operadores telefónicos usaban cascos enormes con un solo auricular, como típico de los call centers, ¿no? Ya como eso, y se empezó a estigmatizar también para el uso médico. Los audífonos para sordera, por ejemplo, eran grandes, eran visibles, como este cono que yo te decía que se ponía la gente para escuchar en una obra de teatro, por ejemplo. Entonces muchas personas evitaban usarlos por vergüenza. Esto, con el paso a la actualidad, fue cambiando, poco a poco. Los audífonos se transformaron en elementos personalizables, recargables, con tecnología que se adapta también al entorno sonoro del usuario. Los auriculares ahora, desde el 2000 en adelante, o desde uno podría ser de los 70, con los estudios de grabación profesionalizados, cada vez son mucho mejores. Aparecen ahora algunos especializados, ya no tanto para que suenen espectacular o la mejor calidad de sonido, sino que sean más cómodos para el deporte o uso casual, manteniendo una cierta calidad de audio. También hay audífonos híbridos. Algunos dispositivos médicos permiten escuchar música vía Bluetooth, combinando funcionalidad terapéutica y al mismo tiempo lo otro, la funcionalidad más del ocio, ¿no? Y no sé si conoces tú, pero hay unos audífonos que se conectan como a los huesos, pero como a la parte de atrás de nuestra oreja. Se llaman audífonos de conducción ósea. Podrías buscarlo también, si acá te paso datos siempre. Son audífonos de conducción ósea que te dejan el oído descubierto y el sonido al final lo escuchas porque tiene unas cositas detrás del oído. Si de hecho tú te tocas acá detrás de la oreja, vas a sentir que tiene un hueso. Ya, esos audífonos de conducción ósea ahora van en contacto con ese hueso, lo hacen vibrar y eso hace que tú escuches música como adentro de tu cerebro. Es muy rara la experiencia, podría probarlo alguna vez, pero teniendo los oídos libres. Entonces sigues escuchando a la gente, la micro, puedes hasta manejar. No sé si sería tan responsable con estos audífonos de conducción ósea. Y así entonces llegamos hoy día de pasar de
amplificadores naturales, como conchas marinas, que yo creo que de ahí partió también esta idea de escuchar el mar, ¿no? Porque uno ponía en la oreja y sonaba como una cuestión rara. Ahora que tenemos audífonos con tecnología inclusiva, casi invisibles, con inteligencia artificial, asistentes de voz, aplicaciones para controlarlos del celular y mucho más. Por supuesto, yo creo que suena mejor un audífono hoy que una concha marina, ¿no? Sí, naturalmente. Hacemos una pausa y seguimos con más All You Need Is Love. Hagamos la corta. Ciencia al paso. Seguimos con más. Te cuento uno de los tantos cambios que ha traído la inteligencia artificial a nuestra vida. Yo sé que ya está chato, que ChatGPT ya parece que ya no es novedad, ya quédense callados, como decía un humorista por ahí, Juan Pablo López, creo que se llama, en Villa. Hagan un detergente bueno. Claro. No, pero mira, te voy a contar de algo que es interesante, porque más que novedades de la IA y robots que aparecen y que no sé, se lavan los dientes, esto yo creo que lo has visto tú también, incluso lo has experimentado a un nivel personal. Está apareciendo una nueva tendencia al usar internet o, por ejemplo, comprar en línea, y es que en vez de estar usando Google, como lo fue los últimos 10, 20, no sé cuántos años tiene Google desde que existe, se está usando inteligencia artificial. En algún momento yo me acuerdo, antes de que apareciera esto ChatGPT y TikTok era como furor, yo escuchaba a varios también de estas personas que hacen encuestas de consumo digital, qué sé yo, que TikTok estaba haciendo el nuevo Google, ¿no? El nuevo buscador. Bueno, ahora parece que la inteligencia artificial es el nuevo buscador. Te cuento de qué se trata esto. El uso de la inteligencia artificial entonces no solamente se limita al desarrollo tecnológico, sino que según reveló una encuesta europea que te voy a comentar ahora, se extiende también a otros ámbitos, como lo hace Internet. Más de la mitad de los usuarios de inteligencia artificial ocupan esta tecnología cuando compran en línea antes que un motor de búsqueda, según este estudio, y alrededor del 3% de los encuestados dijo que siempre prefiere usar herramientas de IA por sobre motores de búsqueda cuando compran en línea. 3% obviamente es muy poco, pero la tendencia que nos marca esto es que mucho, porque ojo, 3% dice que siempre prefiere la IA, ya, pero la mayoría lo usa igual, más allá de que siempre lo prefiera, no, es el matiz que te quería decir. Otro 14% dice que usa inteligencia artificial rutinariamente, mientras que un 35% lo hace a veces. ¿Te das cuenta? Entonces uno suma todos estos porcentajes y nos dice que más o menos una mitad de la población encuestada está reemplazando el buscador, ya sea de repente o siempre, por inteligencia artificial. Se encuestó a más de 7.000 personas de entre 18 y 60 años en Alemania, Reino Unido, Suecia, Noruega, Dinamarca y Finlandia. Por lo que acá uno podría decir, ¿cómo será la cuestión acá? Si todavía no lo encuestan, ya, pero yo creo que se traslada más o menos estos resultados a la realidad latinoamericana. Las personas, dicen, recurren a la inteligencia artificial con mayor frecuencia para compras de viajes en línea. Mira, en el 33% de los casos, de hecho, según el sondeo. A esto le sigue electrónica de consumo, también para comprar productos de bricolaje, mira qué llamativo que parezca el bricolaje, suministros para pasatiempos, software o suscripciones digitales. De hecho, a mí me pasa, a propósito de este programa, que ocupo también la inteligencia artificial para buscar investigación académica. Lo que antes era revisar mucho, digamos, Google Scholar, ahora tú, o Google Scholar, parece que yo nací ayer, en los 90 ni siquiera eso existía, pero ChatGPT ayuda mucho más, o cualquier otra, existe Perplexity, que de hecho es especialista en temas académicos, para hacer búsquedas bien precisas y de repente puede llegar a papers que no están tan citados y no te aparecen de los primeros en las búsquedas, ¿no? De hecho, esto es interesante, más allá de los papers científicos, yo también lo he buscado de repente, ponte tú, para comparar productos, como bien aparece acá, tecnológicos, como, oye, estoy entre este celular y este otro, cuáles son las diferencias, dónde lo puedo encontrar más barato, pero algo que siempre hay que tener en mente, más allá de que para qué usar la herramienta, es que independiente del que elijas, Google como buscador o cualquier herramienta de ella, cada una va a tener sus sesgos. Y no estás buscando tú, digamos, en la selva, no con tus ojos, sino que estás buscando a través de los ojos de Google o a través de los ojos de ChatGPT o la herramienta de IA que sea. Y el que aparece primero en los resultados de Google tiene una intención muchas veces. Hay gente que paga por aparecer en los primeros resultados de Google. Y lo mismo con la inteligencia artificial. No es lo mismo que tú salieras a buscar, no sé, a bibliotecas, papers académicos, por decirte de alguna manera. Hay un sesgo, por supuesto, y la inteligencia artificial, no sé si elegir, porque no tiene capacidad de elegir, pero ¿me entiendes? Va a elegir al final qué es lo que te muestra, y uno se va a conformar, esto es todo. Ojo con aquello. De repente lo bueno sería combinar distintas herramientas de búsqueda.
no solamente quedarte con inteligencia artificial, sino que seguir usando Google, comprobar lo que Google te dice con la IA, comprobar lo que la IA te dice con Google y también meter las manos en la masa y en la realidad, ¿no? También porque la digitalidad de repente nos distancia de las cuestiones reales. Qué interesante esto, cómo la inteligencia artificial estaría desplazando entonces el uso de los buscadores tradicionales como Google u otros para todo, desde comprar productos, suscripciones, hasta investigaciones académicas. ¿Qué tal? Seguimos con más. All You Need Is Love. El que sabe, sabe. Y el que no conduce. Vamos a hablar sobre la autoridad. ¿Qué autoridad? No sé, eso es parte de la conversación. El policía, el doctor, tu jefe, tu papá, tu abuelo, tu abuela. Hay otras figuras de autoridad que no identificamos. ¿Cuál es la diferencia entre tener autoridad? ¿Se puede ser jefe sin tener autoridad, por ejemplo? Vamos a hablarlo con Katia Araujo, académica de la USACH, acá también investigadora de la IDEA. ¿Cómo estás, Katia? Nuestro público te da un aplauso. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muy feliz de estar acá. Oye, Katia, partamos por esa pregunta. ¿Es lo mismo o cuál es la diferencia? Voy a partir desde cero. ¿Qué es autoridad y qué se diferencia de que me toque tener la autoridad, como en el caso de un jefe o un político? Ajá. Mira, la autoridad, en realidad, nosotros normalmente la usamos como la autoridad para hablar de figuras de autoridad, es decir, unas figuras a las que socialmente le han depositado autoridad. Le han dicho, aquí eres policía y la sociedad te adjudica grados de autoridad, o eres padre y te adjudica, etc. Eso es como las figuras de autoridad, posiciones, ¿no? Pero eso se diferencia de otra cosa que es el fenómeno de autoridad. Entonces tú puedes tener la posición de profesor y no tener autoridad. Eso. Porque el fenómeno de autoridad es una cosa distinta. Y este fenómeno de autoridad más bien tiene que ver con el hecho de cómo hay cosas, quiero decir, personas, normas, las leyes, instituciones, no tiene que ser solamente una persona, que son capaces de influir en la conducta de otra persona, en las formas en que esa persona genera sus juicios, en sus opiniones, en sus maneras de enfrentar el mundo, etc. Es una manera de influir de unos sobre otros. Pero voy a decir, no solamente personas, por eso uno dice, confunde autoridad con autoridad, pero la autoridad puede ser, por ejemplo, de la autoridad de la institución policial, la autoridad del gobierno. Claro. Es el fenómeno. Entonces eres capaz de influir, ¿no? en todo lo que he dicho en otra persona, pero con una condición que es muy importante, y eso diferencia la autoridad del poder simple, que es que eso lo haces sin ejercer violencia, fuerza física o coacción, con una anuencia de la otra persona, o sea, la otra persona tiene grados de aceptación de eso, además con la condición de que eso ocurre en un contexto en el cual la persona que acepta la autoridad del otro podría no aceptarla. Porque si estás obligado a aceptarla, ya no hay autoridad. Digo, estás obligado, ya no hay autoridad. Entonces, son todas esas condiciones. Yo ejerzo, pero no lo puedo hacer ni con violencia, ni coacción, etcétera. El otro tiene que aceptarla de una u otra manera y tiene que aceptarla pudiendo no aceptarla, teniendo la opción de no aceptarla. Por supuesto con las consecuencias que eso puede tener, pero teniendo ese espacio de libertad para no aceptarla. Eso es lo que es la autoridad como fenómeno. Sí. ¿Cómo ejercen su autoridad las, comillas, buenas autoridades o las autoridades legitimadas por la sociedad? Porque hay algunas que nosotros no pescamos, pese a que nos imponen, y hay otras que sí. ¿Qué pasa en aquellas que sí vemos como legítimas o sí decimos, ¿hay quién le va a hacer caso a esto? Sí, bueno, primero es que, o sea, es buena la pregunta porque permite diferenciar. Nosotros acatamos o seguimos o respetamos a autoridades a los cuales le atribuimos autoridad. Pero no a todas nuestras autoridades le atribuimos autoridad. Interesante, ¿ya? O sea, tenemos muchas autoridades a las que no le atribuimos autoridad. Pese a que son una autoridad. Pese a que son figuras de autoridad. Por eso es que yo trato de diferenciar entre, ¿no? que ha sido súper bueno empezar por ahí, que hay figuras de autoridad que socialmente tú dices, esta es una autoridad, socialmente lo dices, pero eso no tiene nada que ver con que efectivamente quien ocupa ese lugar tenga autoridad. Eso es otra cosa, eso es te lo el fenómeno. Las personas que, comillas,
Exacto. Las que está sobre, por decirlo de alguna manera. Exactamente, a las personas a las que está dirigida la autoridad. En una interacción, no es solamente una decisión de las personas, son la interacción entre ambos la que va a producir lo que es esencial para la autoridad, que es lo que yo decía, que es que la persona que está sujeta a esa autoridad, o que recibe esa autoridad, o recibe esa influencia, la admita, la acepte. Y hay varias explicaciones de por qué ocurre. O sea, por qué yo acepto tu autoridad. Sí. O sea, por qué yo reconozco tu autoridad. Por qué yo me dejo influir por ti. Una de las razones que se ha dado, o sea, como por un montón de autores, es decir, que yo te acepto porque yo encuentro legítimo. O sea, yo encuentro que es justificado que tú tengas una posición que es una posición ligeramente o muy por encima mío. Es decir, que yo acepto, por ejemplo, cuando tú me dices, no uses eso porque eso es dañino para la salud. Y yo no lo hago, es porque yo estoy asumiendo que tú tienes un grado, por ejemplo, de conocimiento más alto que el que yo tengo, que es lo que ocurre con los doctores. Sí. O cuando yo asumo de que efectivamente no debo... no sé, tomarme las cosas del compañerito en clase y comérmelas, ¿no? O sea, de la colación del compañerito, porque en realidad admito que el profesor tiene esa superioridad, ese grado de distancia respecto a mí, que lo da el conocimiento, que lo da el hecho de la tradición, que lo da, te lo puede dar muchas otras cosas, o que te lo da incluso... elementos como la coherencia de esa persona, o sea, que efectivamente hay una justificación para que eso ocurra, o porque yo creo que esa persona es capaz de ser eficiente haciendo ciertas cosas. Y ese sentido lo tiene que generar necesariamente entonces la persona a la que va dirigida la autoridad, ¿no? Porque y voy a poner acá como algo que le escuché a un psicólogo una vez, que podemos estar o no de acuerdo con esto, pero decía él, está más que documentado que la peor manera de lograr que un sujeto no haga algo es diciéndole que no lo haga. Entonces, en este caso, pareciera que imponer algo siempre va a ser la peor opción, porque ese sentido tiene que crearlo la persona a la que va dirigiéndole la autoridad, ¿no? Claro, a la persona, digamos, quien está colocado en el lugar a donde se dirige la autoridad, pero es una interacción. Porque para que esta persona reconozca la autoridad, este otro tiene que hacer ciertas cosas. O sea, no es solamente arbitrario, es lo que se produce en lo que yo hago. Por ejemplo, investigaciones muestran, porque la autoridad ha cambiado mucho y andamos en una crisis de autoridad que también es algo que podemos conversar. Pero, por ejemplo, investigaciones recientes muestran cómo en la escuela los estudiantes consideran autoridad o entregan, ¿no?, reconocen autoridad en quienes piensan en profesores o profesoras que piensan que hacen las cosas por su bien y que realmente se preocupan afectiva y emocionalmente por ello, que tienen un interés real y que esos elementos son condiciones que parecen estar participando en esta relación de autoridad, en que se cree una relación de autoridad, porque no es que yo me siente y diga sí, no, sino que hay una relación de autoridad, hay algo que yo hago que es ejercer la autoridad y del otro lado es el efecto que eso tiene y si yo acepto, reconozco, estoy de acuerdo con aquello, me dejo influir, etc. Pero claro, la imposición es una cosa completamente distinta. Entonces, por eso es que también, de nuevo, hay diferencias. Hay autoridades que son pura imposición, hay autoridades que tienen autoridad y a través de esa autoridad son capaces de ejercer y decir, mira, no lo hagas, y uno no lo hace. Y uno no lo hace porque de base lo que está es que uno ya le entregó autoridad al otro. Oye, Katy, tú hablas de una crisis de la autoridad y mencionaste, de hecho, el tema de las vacunas. Yo creo que hay un buen ejemplo, porque por una parte yo creo que el más típico, y te ha tocado hablar en varias entrevistas, supongo, las policías. Estamos muy desafectados de las policías, que es como la autoridad clásica, muchos creen que no es una autoridad, etc. Pero también con los científicos pasa eso. En la película Don't Look Up, no sé si la viste, pero lo refleja muy bien, que científicos diciendo cosas muy razonables y nadie los pesca. Y pareciera que, a diferencia de la policía, porque la policía pareciera que bueno, tú sabes mucho más, pero no es como la misma autoridad que el científico, que es como, mira, tengo evidencia. Lo que estoy diciendo pareciera ser objetivo, y aún así la gente no le cree. ¿Cómo se soluciona eso y por qué aparece ese nivel de...? Porque pareciera que... Perdón que hable tanto, pero después la gente dice como a priori, como el tema de autoridad, ¿para qué necesitamos gente que nos mande, no?
como que lata que la gente nos mande. Sí. Pero si es que empezamos a desconfiar de los científicos, de los policías chutas, como que se fractura la sociedad al final. Sí, mira, yo voy a empezar por la segunda parte de lo que has dicho y luego voy a volver a la crisis de autoridad, porque me parece muy importante lo último que acabas de decir, porque normalmente hay toda una discusión o todas unas posiciones que creen que la autoridad es puro control, pura dominación, puro poder, etcétera. Pero en realidad es un error, porque la autoridad, no estoy hablando de las autoridades y cómo se comportan, la autoridad, el fenómeno de autoridad es muy importante para una sociedad, porque hay muchas tareas en la sociedad que requieren estas asimetrías de poder. Delegación de poder de alguna manera, ¿no? Exactamente, hay muchas tareas. Por ejemplo, si yo en mi caso, soy profesora, requiero algo de autoridad para poder generar una tarea que es esencial para la sociedad, que es la de transmisión intergeneracional. Si soy madre, que también la soy, requiero autoridad para poder orientar a mis niños, para que estos niños puedan cuidarse, para que los niños, por ejemplo, tomen sus medicinas, para que los niños aprendan a discernir entre lo que es erosivo y lo que es productivo para ellos mismos. O sea, necesito, la autoridad es indispensable para la vida social. Es necesaria que haya simetría de poder, como tú decís. Siempre hay, todas las sociedades tienen. No es malo. No es malo. Lo que pasa es cómo la gestionas. Y la autoridad es una manera que es una manera muy positiva, porque la autoridad lo que te está diciendo, sí hay asimetría de poder, pero aquí para que esa asimetría de poder funcione como tal, tenemos que estar de acuerdo, ¿no? Acá hay una dinámica que es una dinámica que me impide a mí hacer uso de coacción, no te voy a dejar fuera la manipulación, dejar fuera la coacción, y pero que me permite una cierta pacificación de las relaciones, que me permite tener estas tareas. Y hay muchas tareas en la sociedad, muchas, que requieren efectivamente grados de autoridad. Si tú quitas eso, y eso es algo que es esencial entender, si la autoridad no está, si la autoridad se erosiona, lo que ocurra es el que gana el más fuerte. Porque es el que se va a imponer, el que va a ganar. Que es cualquiera. Ese es lo que va a ocurrir. No hay no tienes puntos de referencia, entonces el que va a ganar siempre es el más fuerte. Hay muchos mecanismos en la vida social, no voy a hablar de ellos todos, pero hay muchos mecanismos que permiten suavizar el hecho de que las sociedades están hechas de asimetrías de poder. Tú eres más alto, yo soy más baja, tú eres más grande, tú eres más fuerte, yo soy más débil, yo soy más rápida corriendo, tú eres más lento corriendo, tú nadas mejor que yo. No sé, hay millones de cosas por las cuales nosotros no somos simétricos. Hay asimetrías y las sociedades han encontrado maneras de hacer que esas asimetrías entren en una ruta que sea una ruta que deje fuera el uso de la fuerza bruta, que deje fuera la cosa de la coacción, etc. Si tú sacas estos mecanismos, estos fenómenos, estos mecanismos, lo que tú vas a tener la ley de la jungla, que es el más fuerte se impone, el que te engaña mejor y te manipula mejor se impone, etc. Entonces, es muy importante. O sea, la autoridad no es un elemento más. La autoridad... No el cuco, digamos, ¿no? No, primero, no es el cuco. Y segundo, no es cualquier mecanismo social. Yo vengo de la sociología, que es la ciencia que estudia las sociedades. Y los primeros sociólogos, esos los clásicos, los más importantes, que eran del siglo XIX, ellos sabían que sin autoridad no hay manera de que pienses que hay una sociedad en donde haya formas de regular nuestras relaciones. Porque nosotros no podemos regular las relaciones según como yo amanezca hoy día y como tú amanezcas hoy día. Tenemos que tener elementos que nos permitan una cierta regulación, que guarden tu libertad, que guarden la mía, pero que al mismo tiempo te protejan y me protejan y produzcan relaciones relativamente armoniosas. Entonces, ellos sabían, esos clásicos antiguos del XIX, sabían muy claramente que eso era necesario y que no era ni conservador ni era pura dominación. Por supuesto puede ser usado para dominar a otros. Autoritarismo y qué sé yo. Etcétera, como cualquier otra cosa, todos estamos abiertos. Entonces, nada, eso es súper importante. Pero hoy estamos en una crisis de autoridad. Estamos en una crisis. Entonces, primero es súper importante, porque si no, enseñar, cuidar, gobernar, o sea, no podemos cumplir con esas tareas, va a ocurrir esta cosa impositiva cada vez más que estos mecanismos por los cuales yo me gano la posibilidad de ejercer influencia sobre otros.
pero ahora tenemos una crisis de autoridad. ¿Por qué tenemos una crisis de ¿Te puedo autoridad? pausar ahí? Katia, Claro. que tenemos acá, te habrás dado cuenta, preguntas fascinantes, pero también tenemos juegos. Entonces Exacto. te propongo que lo de la crisis de la autoridad, a ver si lo desarrollamos con este juego que viene después. Como por ejemplo, este juego. Ahora sí. La pecera que está acá, Katia Araujo. Ajá. ¿Queremos escuchar de nuevo esa presentación, chiquillo, en el Switch para que Katia la... Sí, sí, vamos. Este juego que va ahora. La pecera. Ahí sí. Y tenemos esta pecera, Katia, llena de papelitos, que en este caso tiene varias frases que nosotros llamamos factos, que son frases reduccionistas relacionadas con lo que estamos hablando. Entonces yo voy a decir autoridad, etc. Yo voy a decir esto a la cámara, si te parece una tontera, una burrada lo que digo, tú me corriges y ojalá lo encauzas hacia la razón. Y si es que lo que digo está completamente cierto, bueno, profundiza en lo que te digo. ¿Te parece? Que saqué un papel. Claro, Lo tenemos súper. acá en la mano, lo sacamos por tema de transparencia. Claro, el CERVEL tiene un nivel de transparencia que tenemos que homenajear acá en este programa. Y tenemos la pecera entonces para hablar sobre autoridad. ¿Qué es lo que nos dice con Katia Araujo, académica de la USACH? Odiar a tu jefe es normal. ¿Qué dice la experta? O sea, yo creo que depende de tu jefe. Depende del jefe que uno tenga. Pero yo creo que una cosa es cierta, que es que las relaciones, que son relaciones asimétricas, son siempre relaciones con muchas tensiones. Y por eso es que yo decía que siempre hay mecanismos para poder manejar esas tensiones de manera que nadie salga perjudicado. Cuando esos mecanismos no están funcionando bien, o sea, la posibilidad del maltrato, la posibilidad y por lo tanto del descontento y las ganas de no estar ahí son enormes, y también cuando uno siente que hay grados de injusticia muy altos, también son ganas de no estar ahí. De hecho, una cosa que sí quisiera decir es que yo hice una investigación una vez y pregunté cuáles eran los sueños de futuro de los chilenos en cualitativo. Yo no hago encuestas, yo hago el cualitativo. Y uno de los sueños más importantes de los chilenos y chilenas era no tener jefe. Y era trabajar independientemente. Trabajo independiente, si todos sabemos, y tú también seguramente, Iván, es muy difícil porque es un trabajo que te da pocas seguridades, etc. Pero la gente prefiere esos trabajos independientes. ¿Por qué? Porque como tenemos una sociedad, y que eso tiene que ver con la crisis de la autoridad, muy irritada, con muchas incertidumbres de cómo se manejan las cosas, las personas están prefiriendo como relaciones en las que no tengan que tener jefes. ¿Podríamos decir que es parte de la naturaleza humana no querer ser mandados, o eso es propio del momento que vivimos, una crisis de la autoridad? No, yo creo que hay algo de empuje a la libertad y a la autonomía personal, y todo eso existe en todos los seres humanos probablemente, pero creo que hubo momentos en que la sociedad manejó eso de manera de hacer posible la vida social. Porque si todos nos ponemos en esa posición, no hay vida social. Tenemos que colaborar, tenemos que cooperar, debemos ser solidarios, tenemos que articular esfuerzos. Todo eso es necesario y para eso hay mecanismos. Cuando esos mecanismos comienzan a disfuncionar, y es el caso de la autoridad, cuando hablamos de crisis de autoridad, evidentemente se nos hace más difícil la convivencia. Y hoy tenemos un problema de convivencia. Puedo venir otro de tus programas si me quieres invitar, a hablar de cómo nuestra convivencia realmente entró en una situación de irritación muy alta, y ahora hablan y dicen en los periódicos todo falso, la verdad, no lo crean, que eso empezó con el estallido social. Todo es falso. Esa cuestión de la irritación yo la vengo publicando desde el año 2009, mis libros, 2010, y puedo mostrárselos y dar pruebas de que estos grados de irritación no tienen que ver con eso, tienen que ver con otros elementos que han ido pasando en la sociedad, desde grados de agobio muy alto, grados de competencia muy alto, grados de desconfianza, movidos también por el modelo de qué es lo que tenemos que hacer para sobrevivir todos los días, etc. Entonces, tenemos muy conmovida las bases, esos mecanismos y las bases de nuestra convivencia, entonces tenemos una convivencia muy irritada. Uno de esos mecanismos es la autoridad que está en crisis. Entonces, sí, en ese sentido, obviamente, no solamente la gente sueña con no tener jefe, mucha gente, también las personas sueñan con irse al sur, que quiere decir que quiere ir, exacto, lejos de todo y de todos. Pero también por eso tenemos tantos problemas en las escuelas con la autoridad de los profesores.
y tenemos problemas en la relación, efectivamente, de la ciudadanía con la policía, y tenemos problemas en la relación entre doctores, en los servicios de salud, tenemos grados de violencia inaceptables en este momento, con realmente agravios a los funcionarios de salud pública altísimos que solamente van en crecimiento. O sea, hay algo que está desordenado porque todos estos mecanismos entraron en crisis, entraron por el estallido, de ninguna manera, ese es un uso político. Científicamente uno puede mostrar que esos grados de irritación tienen que ver con otros procesos que tienen una desestabilización mayor y que ya eran identificables a partir de finales de los 2000, comienzos del 2010, y que es un camino que solamente ha ido agravándose por otros factores, por factores que también son exógenos, endógenos, etcétera. De eso también podríamos hablar. Pero lo que quiero decir es, no es de ahora. Y esta desestabilización tiene que ver con fenómenos de más largo plazo. Por ejemplo, las sociedades cambiaron, cambiaron muchísimo. Y, por ejemplo, cambió, te voy a dar solamente un ejemplo, cambió. Un ejemplo de tecnología te voy a dar, porque empezaste hablando de la inteligencia artificial. Por ejemplo, la tecnología lo que trajo es la idea de que tú no necesitas nadie que medie. Tú vas y le preguntas a Google de qué se trata tu enfermedad. Claro. Y, por supuesto, los médicos odian todos a Google. Pero entonces tú crees que tú directamente tienes acceso a todo, lo cual no es cierto, porque hay diferentes elementos que tendrías que tener en cuenta. Para eso la ciencia, nada, es como la información es una información súper homogénea, súper estándar, que no necesariamente le toca a cada una de las personas, etc. Pero la gente ha comenzado, y todos, incluido, es como que uno tiene relación directa con el mundo, y entonces tareas como las de los doctores, los profesores, o sea, tareas de mediación, han comenzado a ser puestas en cuestión. Sí. Y entonces esta puesta en cuestión tiene que ver también con lo que tú decías, la pérdida de autoridad de la ciencia. Porque la gente piensa que en realidad no se puede, o sea, la autoridad está retirada, está como sumida, y en ese sentido cualquier opinión es probatoria, es como el reino de la opinión. Y entonces no tenemos esa autoridad que permite que algo se eleve un poquito y funcione como referencia y ordene un poco, trayendo, por supuesto, esta cuestión de que la ciencia trae pruebas, hay trabajos detrás. Oye, Katia, se nos acabó el tiempo, lamentablemente, el programa, pero voy a tomar eso en un par de meses, hablamos de convivencia. ¿Te parece? Katia Araujo, acá Miguel Usachi, un aplauso a nuestro público y nosotros seguimos con más. All You Need Is Love. Llegamos hasta acá, estamos cortos de tiempo, así que me despido. Recuerda siempre, a las 11 de la mañana por radio y por Santiago Televisión, más All You Need Is Love. Que estés muy bien. Chao, chao.